¿Y quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a Dios. Pues vamos a abrir la palabra del Señor, hermano. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. Vamos a hablar un poquito sobre el mensaje de la Odisea, que es la última edad. Dice desde el versículo 14 al 22. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pues el mismo Dios dice esto. Amén. Dice el 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar, hermano, por favor? Gloria a Dios. Mire, en esta noche, hermano, vamos a compartir un poco, vamos a hablar sobre la trompeta de Dios. Amén. La trompeta de Dios. Y la trompeta de Dios, hermano, es su palabra. Amén. Y el Señor levantó un ministerio para que su palabra se predicara a todas las naciones. Amén. Y en un momento, hermano, que uno empieza a tener muchas preguntas: ¿por qué voy a la iglesia y no veo cambios en mi vida? No los de los demás, en mi vida. Si me esfuerzo, si oro, si ayuno, si hago esto, ¿por qué no encuentro respuestas en mi vida? ¿O por qué no tengo cambios en mi propia vida? Que el propósito es de que, mire, hermano, la palabra de Dios se cumple. Amén. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios lo cumple, hermano. Más bien la pregunta es: ¿nosotros cumplimos? Entonces, mire, siempre ha sido de todas las edades, desde el principio, siempre el Señor ha enviado profetas. Cuando su pueblo se empieza a desviar, hermano, del camino, Él siempre envía profetas. Y el propósito del profeta es regresarlos, ¿a dónde? Amén, al camino. ¿Regresarlos a qué? A la palabra de Dios. Así es, hermano. Es el propósito. Pero mire, si se fija, aquí en Apocalipsis, donde acabamos de leer, hay dos tipos de grupos. Dos tipos de grupos que dicen conocer la palabra de Dios, que van a congregarse a la iglesia, que pueden orar, pueden ayunar, pueden hacer tantas cosas. Y el primer grupo, mire, lo vamos a leer, el primer grupo, y ese grupo se encuentra en la mayoría de iglesias, está ese grupo, y ese grupo se llama, es un espíritu, los toma un espíritu religioso, donde, por ejemplo, la edad de la Odisea, todos querían tener sus derechos, hermano. Por ejemplo, en las iglesias, miren, vamos a leerlo, hermano. Ahí mismo donde empezamos, en Apocalipsis 3. Vamos a leer el primer grupo, vamos a ver un poquito del primer grupo, que este es el versículo del 14 al 17, hermano, lo que acabamos de leer. Dice, bueno, el primero sabemos que es el mismo Dios el que le dice a esta iglesia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y él le dice, ¿verdad que le está hablando a la iglesia
de la Odisea, a todos los que se congregan, a los que van a la iglesia, a los que cantan, a todos. Y el mismo Dios está diciendo, a ver, dice esto, Él nos conoce, y no, Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy llegué a la iglesia, no tengo necesidad. Vete a congregar, no tengo necesidad, yo busco en mi casa. Oye, pero que va a haber eso. Dios conoce mi corazón. Yo en mi casa busco, y usted cree que en la casa busco igual que en la iglesia. No. Entonces este tipo de gente dice, no tengo necesidad. ¿Cuánta gente no conocemos así, hermano? Y le digo algo, el pueblo de Dios, oigan lo que le voy a decir, el pueblo de Dios somos el pueblo ¿más qué? Necesitado. Amén. Somos los más necesitados, hermano. Pero este grupo dice, no tengo necesidad. ¿En cuál nos quedamos? 17. Mire, lo dice, bueno, hay uno del 17, perdón, gracias. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, yo conozco gente que va a iglesias, entre semanas se van a las pachangas, a las fiestas, a los eventos, y el día domingo se van a la iglesia. ¿Verdad que sí están pobres y miserables y desnudos? Y ese tipo de gente a veces dice, quieren que Dios les conteste todas sus oraciones. ¿Verdad que sí, no? Sí hay personas así, hermanos, y bien exigentes. ¿Y por qué Dios no me contesta si yo voy diario, si yo hago eso? ¿Por qué no me contesta? Hermano, está hablando de personas tibias. O sea, en el transcurso de la semana, unos eventos, y el día domingo nada más, ahora sí voy a la iglesia, ahora sí voy y exijo. Pero el Señor nos está identificando y dice cómo son ese tipo de gente. O sea, ni calientes ni fríos, ni en el mundo. O sea, no se entregan ni al mundo, ni se entregan a la iglesia. Pero bien exigentes, quiero que Dios me conteste. ¿Y por qué no me contesta a mí? Ofrendo, diezmo, me congrego y voy y hago esto. ¿Y por qué no hay respuestas? Es analizar por qué. Cada quien de nosotros sabemos, hermano, en qué condición estamos. Y el Señor nos conoce mucho mejor. Por eso les digo, Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, y nosotros somos parte de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque ya es la última edad, hermano, ya estamos en el tiempo final, en el cual en cualquier momento el Señor viene. Entonces, fíjate, ¿por qué ya no veo una edad? Entonces, como fueron allá, lo podemos pasar a nuestro tiempo. ¿Y verdad que es lo mismo? Es lo mismo. Entonces, es la Odisea, ¿verdad? La Odisea significa que cada quien quería sus derechos. En otras iglesias, hermanos, hacen lo que quieren la mayoría de personas, ¿sí o no? Si les dicen, vamos a hacer esto, pues yo no puedo, y háganle como quieran, y cada quien. Y verdad que buscando más sus derechos, pero quieren respuestas de Dios. Qué precioso nos habla el Señor, ¿verdad? La trompeta de Dios es la palabra de Dios. ¿Y saben qué es la trompeta, hermano? Es el mensaje de la hora para su novia. El mensaje que hoy a usted y a mí nos tocó conocerlo. O sea, es el mensaje de salvación, pero para usted y para mí el día de hoy. En esta etapa donde nuestra generación de usted y de mí, los que estamos aquí, usted y yo, es lo que nos tocó conocer ya de Dios. Por eso el mensaje es para nosotros. Es para nosotros, hermano. ¿Por qué no recibo esto? Porque hace falta un convertimiento de todo corazón para con el Señor. ¿Por qué no recibo esto? Porque no hay un clamor verdadero hacia con Dios. ¿Por qué no recibo esto? Porque nomás me la paso hablando de todo el mundo.
¿Y usted cree que Dios va a escuchar nuestras oraciones? No. Hermano, pero estamos hablando de este grupo que le dije, el primer grupo, que es el grupo religioso. Y yo espero que aquí no hagamos de ese tipo. Amén. Gloria a Dios. Porque el segundo grupo, hermano, fíjense, después vamos a pasar un poquito al segundo grupo. Porque miren, Dios en su misericordia siempre, desde el principio, Él siempre ha enviado sus misioneros, sus profetas, sus apóstoles, como les decía al principio, para regresarlos a la verdad, para regresarlos al camino, para eso. Cuando los envió a sus escribas, a sus profetas, a sus apóstoles a Jerusalén, ¿qué les hicieron? Persiguieron y mataron. Hermano, ¿y sabe qué iban ellos? A llevarles palabras de salvación, iban a decirles que hay un Dios que los podía salvar. Ah, no, los mataron, se los apedrearon, y la trompeta estaba sonando. Sus mensajeros que Dios envió, sus profetas, predicando. Lo llevó Juan el Bautista a la escena también. Mire, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Yo ya no conozco un lugar donde realmente se esté predicando la sana doctrina. Yo llevo una iglesia donde tienen mucho conocimiento, según, pero lo más importante es que ya al más importante ya lo sacaron de la iglesia. Y al más importante es Cristo. Y me pidieron al hombre. ¿Metes a alguien o sacas al otro, sí o no? Y ¿sabe qué, hermano? Está bien tremendo esto. Porque esto, verdad, que lo vemos en las iglesias. ¿Por qué no hay respuesta? En esta noche vamos a reflexionar individualmente cada uno de nosotros en qué condición estamos. Pero hay una cosa bien importante: podemos renunciar a ese espíritu religioso. Porque los siervos del Señor llegaban, hermano, y predicaban la palabra como es, y los mataban, hermano. Llegó Juan el Bautista a predicar y le dijo a Herodes que por qué tenía a la esposa de su hermano. ¿Y sabe qué le hicieron? Lo metieron a la cárcel. La trompeta sonando, reprobando lo incorrecto, y siempre cuando alguien se pare para predicar la palabra de Dios de la manera que es, hermano, vamos a ser los más perseguidos. Ay, ese hermano es bien religioso, nomás se sube a regañarnos, o como decía nuestro hermano Francisco, o nomás se sube y empieza a regañar y empieza, hermano, ¿sabe por qué? Porque si le pega es porque está incorrecto en algo. Y gloria a Dios, hay todavía pocos hombres con valor predicar la palabra de Dios, hermano. Y si lo vemos espiritualmente, es para que usted agradeciera y dijera qué bueno que tienen el valor y no nos soban, ¿verdad? Porque de lo contrario, hermano, estás engañando, pues no. Y aquí no se trata de engañar a nadie, aquí se trata de decir la verdad, porque uno como ministro, hermano, tenemos la responsabilidad de parte de Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, por eso es muy importante. Llegó Juan el Bautista predicándole, y él cuando llegó dice que tiene una multitud para que los bautizara. Y aún cuando llegó esa multitud, él les empezó a decir generación de víboras y les empezó a decir todo, hermano. Pero le voy a decir algo: hay una novia predestinada que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, que esa novia va a recibir el mensaje de salvación, hermano. Aquella mujer sirofenicia, ¿cómo le dijo el Señor? ¿Se acuerdan cuando llegó pidiendo y que le dijo? Perrilla. Perrilla, imagínense, si hubiera sido una emocional, se hubiera quedado. Ay, le dijo perrilla. Dice, a unos perrillos comen de las migajas de su amo, que esto empezó a decir. Vean qué diferencia, mi hermano. O sea, tenemos que aprender a saber pedir, pero con humildad, no exigir, porque si exigimos y no damos nada, ¿qué vamos a recibir? Entonces, fíjate qué tremendo estaba este primer grupo, hermano, que dicen ser pobre, rico. ¿Cuántas personas no vemos así? No por mal, Dios sabe que no lo digo por mal. De otras iglesias presbiterianas yo tengo conocidos y no, hombre, bien elegantes, pero sin Cristo. Y a los de acá o los de las velitas dicen, bien pobres. No le Dios que sean pobres, sino
Mejor, pero rico con Cristo, no más importante. No le hace que sea muy pobre. Oye, aún te digo que no, y se te enriqueciendo, ¿tienes? A muchos de lo que se ha estado hablando desde el principio, hermano. Que nuestro testimonio es algo bien importante, que usted pueda predicar. Si usted no puede predicar con su vida, con su testimonio, que la gente lo vea diferente y la vea. Va a haber gente que ni siquiera le va a preguntar, la gente se va a dirigir con usted por su forma de hablar. Pero fíjense, ¿se fija la diferencia, mi hermano? Y miren, el primer grupo ya lo vimos así cortito, nada más para que viéramos. Y verdad que si hay mucha gente así, que dicen que están bien, que tienen mucho conocimiento y que esto y que el otro. No, y si ustedes empiezan a hablar de la palabra, le empiezan a refutar, y es que no quiso decir eso cuando la palabra lo dice. Es un hombre, no, es que eso no quiso decir, dice que no es mi interpretación privada de la palabra, ya está interpretada, no se ocupa de interpretación, ya está interpretada. Gloria a Dios. Lo malo que sí no tienen es que no la tienen revelada. Esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso Dios se la está revelando a un pueblo sencillo y humilde, hermano. ¿Verdad que dice la palabra que el Señor escogió lo más vil y menospreciado? Dice, y él está revelando su palabra, le está revelando a quien Él quiere. Y aquí no se trata de estudios, hermano. Miren, hay gente con tanta capacidad, hombres elocuentes que pueden trazar la palabra y todo eso, pero no está el Señor ahí. Pero cuando hay un pueblo humilde que se humilla delante de Dios, que realmente obedece la palabra de Dios, que la cree, que la pone por obra, Dios hace maravillas especiales, hermano. ¿Sí escucharon los dos testimonios de que, lo escuchamos todos? Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces uno mismo empieza a dudar, entonces ¿cómo vamos a recibir? Si usted quiere pedir algo, pero si empieza a dudar, ¿cómo lo va a recibir? Por eso, como dice, al que cree, todo es posible. Dios ve el anhelo de tu corazón, hermano. Y también cuando llega la respuesta, ellos mismos tienen que tomar una decisión, porque miren, si a veces uno dice, yo tengo el anhelo de ir a la iglesia ahora, y Dios te pone todos los medios y te pone una función donde tú tienes que decidir, hermano, al rato no le eches la culpa a Dios, es tu mala decisión. Sí me entendió, ¿verdad? Un ejemplo, que yo quiera venir a la iglesia, que yo tengo el anhelo de venir ahora a la iglesia, desde la mañana, Señor, tú pon los medios para yo ir. Y ya como a las 6:30 me habla un cliente, y soy aquí en una pantalla, quiero esto, venga ahorita. Y ahí yo soy el que voy a decidir, ¿sí o no? Entonces ya no le puedo echar la culpa a Dios, por eso le decía este ejemplo, porque al rato, no, es que se atravesó esto, no, es porque tú o yo no quisimos venir. Entonces no hay que engañarnos, porque el engañado es uno mismo. Y lo más tremendo es de que después uno no se lleva la bendición. Mire, hermano, cada servicio que Dios nos habla es una bendición bien especial para nuestras vidas. ¿No le pasó eso a Tomás, hermano? Tomás dijo, no voy a ese servicio, acá no pasa nada. Y cuando llega al siguiente servicio le dicen, Tomás, vino el Señor, nos repartió parte del Espíritu, se hizo presente y estuvo aquí, nos gozamos y Tomás luego, ¿sabe qué? Yo hasta que no ponga sus dedos aquí, que los ponga acá, voy a creer, mientras no pasa así, hermano, que a veces en los servicios Dios nos habla de una manera bien especial. Hermano, tú te gozas y le platicas a alguien y el otro lugar de gozarse dice, pero Dios obrando, recuerda esto, Dios obrando en simplicidad, hermano. Al siguiente servicio que dijo Tomás, ahora sí voy. Y en cuanto llegó, lo abordó el Señor luego, a ver Tomás, y a ver esto y esto. Y ahora sí, ay Dios mío, Padre mío, y empezó a expresar todas sus...
Y que le digo, no seas incrédulo, sé creyente. O sea, no necesitas ver para que creas, o sea, sé una persona creyente. Mire, hermano, y el segundo grupo, del que vamos a hablar poquito, es el grupo de creyentes. El grupo de creyentes. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, pero Dios ve tu disposición en tu vida y Dios ve cómo tú vas avanzando. Dios ve cómo vas, ¿qué? Avanzando. Unos van caminando al 30% dando fruto, otros al 60% y yo veo otros al 100%, pero ahí van. Pero Dios los está viendo. Mire, y el segundo grupo ahí mismo en Apocalipsis dice, el versículo 18, hermanos. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y una vez dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y una vez yo le compartí en una ocasión, hermano, que yo comenzando en el caminar del Señor, yo un día decía, Señor, te estoy agradando, muéstrame si te estoy agradando o lo que esté mal, tú muéstramelo, Señor. Yo quiero ser diferente. Hermano, y me mostró sin camisa. Yo le pedí, y me mostró, ¿sí o no? Pero gloria a Dios que me lo mostró. Ay, Señor, y estaba así en un púlpito, o sea, sin camisa, qué vergüenza. Entonces, ¿verdad que sí se cumple la palabra, hermano? Mire, hermano, usted pensará, las vestiduras esas que traemos, pero él está viendo las vestiduras espirituales. Nos podemos poner trajes, nos podemos poner bien guapos, bien arreglados, pero Dios lo que ve son las vestiduras de justicia, de amor, de tantas cosas que Él lo ve en lo espiritual, no en lo físico, hermano. ¿Cuántas veces hay personas que se dicen muy bien y por dentro cómo están? O la misma palabra que decía allá de los fariseos, con vestiduras blancas, no, pero impecables, pero por dentro cómo estaban. Y verdad que el Señor la trompeta y hablando y diciéndoles y mostrándoles, y que Él le podía rebatir porque era la verdad. Se quedaban callados, ¿por qué? Porque sabían. Entonces, mire, hermano, Dios nos muestra la condición que estamos hablando espiritualmente. Amén. Y yo creo que todos estamos viniendo aquí a la iglesia es para poner vestiduras nuevas, hermano. Porque para empezar, cuando nos vayamos con el Señor, no nos vamos a llevar esta ropa, hermano. No nos vamos a, todo esto se va a quedar. Entonces, más bien, prepararnos para lo que está dentro de algunas ropas. Amén. Y luego dice 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos se gozan de que el Señor nos reprenda, hermano? O que nos castigue. ¿Verdad que cuando nos castiga es porque, mire, usted y yo sabemos cuando Dios nos castiga y sabemos por qué nos está castigando? No podemos decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pues aquí lo sabemos, hermano. ¿Para qué empezamos? ¿Por qué me está castigando si tú ya sabes? Si yo ya sé también por qué es. No se ocupa la revelación, ¿sabe qué se ocupa? Que aceptemos, pero que lo quitemos. Amén. Y lo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y lo dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y lo dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta es tu corazón. ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí, hermano? Amén. Y Él está presente, hermano. Dice, si alguno oye mi voz, ¿cuántos están oyendo su voz? Y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano, hay muchas cosas que usted y yo no se las podemos platicar a nadie. Hay cosas que todos traemos, muchas cosas cargando en nuestras vidas, tal vez desde la infancia. Muchas. Pero no nos animamos a platicarlas. Tal vez haya cosas que nos dé vergüenza platicarlas. Y otras pues no nos animamos, ¿sí o no?
Si no, pues imagínate si platico que hice esto y esto, no, pues olvídate. O que me pasó esto y esto, pues ¿cómo va a estar? No, pues hermano, no se lo podemos platicar a nadie. Pero dice el Señor, si tú abres tu puerta, si tú abres tu corazón, si realmente eres sincero, mire hermano, usted puede pensar, yo tengo tantos años en el camino, pero realmente no conocemos realmente a Cristo. Hoy puede ser su oportunidad, tanto para usted como para mí, hermano, de poder entregarle eso que yo no puedo por años. Si usted le abre la puerta y se va a cenar él con usted, y hermano, cuando usted conoce a alguien con mucha confianza, al único con el que podemos confiar al 100% y que no le va a decir a nadie, es el Señor. ¿Por qué no le has confesado lo que no puedes? Si Él muchas veces te ha tocado tu corazón y te ha hablado directamente a tu vida, y tú lo sabes, que te ha hablado a tu corazón y te ha dicho, entrégame tus cargas y yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a quitar que dejes de hacer eso y de practicar esas cosas que tú no puedes, pero ¿cuándo lo vas a entregar? ¿Cuándo le vamos a creer? Recuerden, Dios cumple, hermano. Había personas que no tenían años en el caminar, llegaban apenas ahorita a conocerlo y los hacían libres. Había una mujer prostituta, hermanos, que iban a pelear, iban a matar. Y él llegó ahí. Sabemos usted y yo que no hay casualidades en el caminar del Señor, hermano. Él estaba ahí, ¿por qué? Porque ese mensaje, él estaba ahí, ese mensaje iba a ser también para usted y para mí, hermano. Y él estaba ahí cuando le iban a pelear a la mujer, pero todos los que estaban ahí, ninguno, ni siquiera uno era digno de hacer eso, mi hermano. Pero como el Señor conoce el corazón, Él llegó y les habló, y siempre el espíritu religioso es el que más se va a mover y es el que más va a querer enjuiciar a las personas y le va a decir, eres esto, eres lo otro, no mereces perdón, pero más te vas a perder, y es el que más duro da, y es el que está más peor. Y el Señor que les dijo, hermano, Él los conocía a todos, dijo, el que esté libre de culpa, que arroje la piedra. El que esté libre de culpa, arroje la piedra, o sea, tírenle. ¿Y sabe qué? El Señor les estaba hablando directamente a su conciencia, hermano. Él no le estaba hablando al exterior. El Señor viene, hermano, y Él se mete hasta adentro, diciendo las intenciones del corazón, los cuéntanos, el espíritu, el alma. Él se mete hasta adentro, y cuando Él se mete hasta adentro, si hay alguien que abre su corazón para que Él entre, hermano, el Señor entra y hace cambios en tu vida. Si eres un maldiciente, se va a ir esa maledicencia. Si eres un drogadicto, se va a ir en el nombre de Jesucristo. Si eres lo que sea, lo más peor, si tú te rindes, Dios va a hacer un cambio en tu vida. Y hoy es el día en el que Dios va a hacer esa liberación en tu vida, si tú lo quieres. Aquella mujer, llegó el Señor y la hizo libre, se humilló y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? El único que la podía condenar era Él, pero Él estaba dando la oportunidad porque Él es la gracia. La ley y la gracia, pero ahí estaban. Le dijo, ¿dónde están? Ya se fueron. Pero el Señor, ¿qué hizo? Les habló directamente a sus conciencias. ¿Y saben qué hizo? ¿Saben qué hicieron todos? Todos se fueron. Porque esa voz, esa trompeta, esa trompeta, hermano, penetró. Gloria a Dios. Hasta adentro, mi hermano. Déselo fuerte, hermano. Gloria a Dios. Hermano, aquí está el Señor y hace liberaciones que está haciendo, hermano. Yo lo creo en mi corazón. Y se fue muy contenta, pero ¿cuál fue? ¿Qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Se fue, pero bien feliz. ¿Usted cree que no se fue bien contenta? Entonces, mira, cuando usted y yo reconozcamos el sacrificio que Dios hizo en la cruz por usted y por mí, vamos a ser el pueblo más agradecido con el Señor, hermano. Por lo que Él hizo y por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, hermano, que nos permite seguir de pie. Pero se fija, hermano, cómo llegaba a Dios, pero aquí se trata de creer.
Es momento de hacer un lado nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si es conforme a la palabra, se puede. Pero si es algo contrario a la palabra, hermano, hágales un lado. ¿Con cuánto no se encontró el Señor y los transformó luego, hermanos? Podríamos hablar de Natanael también. Puede salir algo bueno de allá. Imagínense a la gente de allá cómo era. Y por ahí puede salir algo bueno. Como diciendo de tan reposo de allá, puede salir algo de bueno. Claro, hermano. De X hermano puede salir. Oh, el Señor es bien especial, hermano. Él siempre se hace presente y él tiene el poder de transformación, hermano. Vino por lo más vil y menospreciado, pero ¿sabe qué es lo que nos va a transformar a nosotros, hermano? Lo que nos va a transformar es la palabra de Dios. Dice ya en 1 Corintios 6, ¿verdad? Todos los que había allá, los que iban a heredar el reino de Dios. Dice, pero algunos eran eso. ¿Y qué los limpió? ¿Qué los justificó? ¿Qué los santificó? La misma palabra de Dios, hermano. Y es el mismo, el que hizo la obra ya es el mismo que la va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. Gloria a Dios, es el mismo, hermano. Gloria a Dios. Y hermano, ya con eso terminamos. Vamos a ver un poquito de Jonás. Gloria a Dios. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios, quiera uno o no quiera. Dios va a utilizar a quien Él quiera para el propósito perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Mire, vamos a Jonás capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Gloria a Dios. ¿Cómo se acostumbra uno a su Biblia? Dice Jonás capítulo 3, hermano, y versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, la trompeta de Dios, ¿verdad? Proclama, proclámales. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Imagínense la ciudad tan grande que estaba, que era de 3 días de camino. Imagínense qué grandísima estaba la ciudad. Ve a proclamar y diles lo que yo te voy a decir, ve y diles. O sea, que tú seas el mensajero, que tú usas la trompeta para que todos lo escuchen. Ve. 3 días de camino, entonces era muchísima gente, ¿sí o no, hermano? Como lo dice aquí la escritura, ¿verdad? Dice el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? Creyeron a Dios y proclamaron también que ayuno, y se hicieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su ¿qué? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Hace una pregunta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Uno pensaría, Dios puede cambiar
Si Él prometió hacer algo, ¿Dios puede cambiar de ejecutarlo? Sí. Lo acabamos de leer. ¿Cuál fue el mensaje? En 40 días va a ser destruido todos los seres que hay aquí en Nínive y hasta los animales también. Entonces, ¿verdad que el mensaje, hermano, era para quiénes? Para toda aquella ciudad, hermano. Llegó a oídos del rey, ¿y sabe qué hizo el rey? El rey luego también les empezó a decir, ¿saben qué? Hay que ayunar todos. ¿Y saben qué? Los animales también. Y hay que proclamar ayuno y hay que convertirse, hay que arrepentirse. ¿Y verdad que el Señor los perdonó, hermanos? Amén. El Señor los perdonó. Se arrepintieron, se convirtieron, le clamaron de corazón. Hermano, queremos respuesta de Dios, tiene que haber un clamor verdadero. ¿Quieren respuesta para su vida? Clámele a Dios. Conviértase y deje de practicar eso que a Dios no le agrada y va a ver las respuestas a su vida. ¿Quiere que su familia se convierta? Hermano, usted es el primero que se tiene que convertir. Porque a las personas, ¿saben qué es lo que les va a dar a la iglesia? Su testimonio. ¿Cuántas veces hemos invitado a mucha gente y verdad que no viene? No por mal testimonio, sino que llega un momento en el que, por ejemplo, en su momento Dios nos va a traer, hermano. Por eso se fija que importante es, hermano, como Dios mensaje a mensaje siempre nos está hablando, esa trompeta hablando y diciéndonos prepárense. Dice que cuando el Señor venga con sus ángeles con voz de trompeta, dice que les va a hablar y a los muertos dice los va a resucitar, hermano, les va a hablar y van a salir, hermano. Imagínense qué precioso va a ser todo esto al escuchar la voz, al escuchar aquella trompeta, hermano. ¿Y qué es la trompeta? La palabra de Dios, hermano. Es el mensaje que Dios nos ha dejado, hermano, para usted y para mí. Que gracias a Dios que llegó ese mensaje, hermano, y que usted y yo lo recibimos. Y que gracias a su misericordia nos permite seguir aquí en la iglesia, hermano. Pero sí tenemos que trabajar para el Señor, hermano. Y sabe, en el primero que tenemos que trabajar es en nosotros mismos. Y acuérdense, no empieza a poner su dedo o a señalar a alguien, no. La salvación es personal, hermano. Usted quiere ser libre, usted métase y realmente quite todo eso que está estorbando en su vida. Cuando usted vaya a hacer aquello que hace incorrecto en la madrugada o a querer prender aquello, al cabo nadie me ve, hermano, acuérdese de algo, Dios lo está viendo. Su familia no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y de que tenemos que cuidarnos es de Dios, porque el que da la recompensa es Él. Y nos conviene, hermano, quitar eso. ¿Quieres ser libre? Pues venza eso. El que lo tiene que vencer es usted y yo. Somos los que lo tenemos que vencer. Hay cosas, hermano, mire, dice en la palabra de Dios, nos ha dicho en su palabra que no tenemos que hacer. Un ejemplo, dice en la palabra de Dios que los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Amén. Y ni modo que uno diga, deja que Dios me dé revelación, que Dios me va a probar. Hermano, dice que no van a heredar el reino de Dios ni los fornicarios, ni los que estén con nombres, ni los borrachos, y todo eso no van a heredar, hermano. Pero si hay alguno que se arrepienta de corazón y venga al camino del Señor, la misma palabra es el que lo va a limpiar, hermano, es el que te va a santificar. Por eso después de unos cambios bien especiales, hermano. ¿Por qué? Porque es la palabra, porque usted la está creyendo y la está poniendo por obra. Pero si nomás le entra por aquí y le sale por acá, está perdiendo su tiempo y va a ser peor el castigo, va a ser peor la condenación. Entonces, fíjense, hermano, los dos grupos que están ahí en el Apocalipsis de la Odisea. Gloria a Dios. Y el religioso es el que más se mueve en las iglesias, hermano. Y ve nomás, y mira esto, en lugar de decir, hermano, voy a orar por ti. Hermano, ven, veo que tienes esa lucha, ven. Sin decir, ven, vamos orando. Hermano, a solas. Hermano, voy a ofrecer un ayuno por ti, vamos a orar por ti. Ah, no, que todos se den cuenta. No, hermano, ese espíritu religioso se tiene que ir de nuestras vidas para que esté el Espíritu de Dios, porque no pueden morar dos espíritus en nuestra misma vida. En nuestro cuerpo no puede morar el bien y el mal. O somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Y
Dice, el que se esté santificando, santifíquese más. El que se esté ensuciando, que se ensucie más. Porque ya, cuando una persona es nueva, hermano, pero ya cuando ya tenemos años, y ahí no es de que digan, no, es que el Señor cumple, hermano, el Señor cumple su palabra. Él llega y hace una obra especial, hermano. Él siempre cuando llegaba con personas, vemos en la palabra de Dios, siempre llegaba individualmente, les hablaba directamente hasta adentro. Aquella samaritana le habló y le habló hasta adentro, y le dijo, llama a tu marido, y de ahí el Señor empezó a discernir su espíritu y dijo, ¿qué llama a tu marido? No, pues no tengo. Habló con verdad, mi hermano. Eso le agrada a Dios. Porque cuando Dios nos habla en nuestra vida y nos dice lo malo que estamos haciendo y todavía nos ponemos a excusar, hermano, nos vamos a hundir. Pero ¿qué dijo esa mujer? No tengo marido, la verdad. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues los que tiene, y los que has tenido y y que después ¿qué dijo ella? No, pues se humilló. Y verdad que ya tuvo un convertimiento ahí, hermano. Fíjese su conversión tan preciosa que fue y les predicó a los otros samaritanos, y varios de los que ella les compartió se convirtieron al Señor. Su testimonio. Por eso, hermano, tenemos que reflexionar en esta noche. Si alguien quiere que oremos, podemos orar por usted, hermano y hermana. Dios conoce nuestros corazones y Él nos da su palabra. Y esto se trata de ser valientes. ¿Valientes para qué? Para dejar aquello que nos estorbe y que no puede usted, hermano. Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas y va a decir, no vamos a poder decir, Señor, es que nadie me dijo. Para empezar, hermano Francisco, Juan, ellos no te conocían, pero yo te conocía y yo fui el que te llevé ese día por lo mismo, para limpiarte y lo que tú hayas decidido. ¿Amén? Gloria a Dios. Porque mire, hermano, le voy a decir algo. Hay personas que no han sido llamadas y pueden venir a la iglesia. Pero hay unos, hermano, que el Señor los llamó, y esos que Él llamó, Él va a hacer un cambio en sus vidas de ellos, hermano. Porque dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre. Entonces hay muchos que están corriendo sin ser la voluntad de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces hay gente que está corriendo en las iglesias, nomás corriendo, no es la voluntad de Dios, y ve su tipo de vida, que no hay fruto, no hay nada en sus vidas. ¿Por qué? Por nomás estar aparentando algo que no. Pero en esta noche Dios da la oportunidad, porque Dios no hace excepción de personas. El que quiere entregar su vida, lo puede hacer. Dijo un hermano una vez, tenía más de 20 años en el caminar, y él dijo, ahora reconozco que estos 20 años que yo tenía, realmente no le he conocido al Señor. Y si le quiero conocer, pues gloria a Dios, aquí está. Amén. Gloria a Dios.